Moisés 4. La caída fue una parte necesaria del plan de Dios para redimir a sus hijos. Bienvenidos a otro video más de Ven, Sígueme. Y en esta oportunidad estudiaremos un poco el capítulo número 4 de Moisés. En el capítulo número 4 de Moisés, el Señor hace declaraciones muy importantes y empieza el capítulo diciendo: Y yo, Dios, el Señor, le habló a Moisés diciendo: Ese Satanás, a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito, es el mismo que existió desde el principio y vino ante mí diciendo: Heme aquí, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Lucifer, que significa el que brilla o el portador de luz, es el nombre por el cual se le llamó a Satanás en la preexistencia. Él tenía el potencial de hacer mucho de bueno, pero Lucifer buscó obtener el trono, el honor y el poder y la gloria del Padre Celestial. Con ese fin, él propuso redimir a todo el género humano. Sin embargo, su proposición estaba basada en la compulsión y por consiguiente eliminaba así el albedrío de los hijos del Padre Celestial y la necesidad de un Salvador que padeciese y los redimiera. Luego el versículo siguiente dice: Pero aquí mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo: Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre. Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo Dios el Señor le había dado, y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado abajo por el poder de mi unigénito. Y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos, según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Y entonces inicia el relato de lo que sucedió en el jardín del Edén. En ese lugar, Adán y Eva vivían como esposos. Y en ese lugar aprendieron muchas lecciones muy importantes. El tiempo que ellos estuvieron en el jardín del Edén no lo sabemos con exactitud. Lo único que sabemos es que después de la creación y que el Señor creó a Adán y a Eva, el siguiente episodio importante fue la caída de Adán y Eva. Y esto al principio es un poco difícil de comprender, pero si prestamos un poco de atención a las palabras que el Señor menciona en estos versículos, entenderemos por qué el Señor permitió que Adán y Eva transgredieran sus mandamientos. Entonces, dice que Satanás incitó el corazón de la serpiente, ¿verdad? Y habló con Eva y le dijo: con que Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del jardín. Y hablaba por boca de la serpiente, dice. Y la mujer dijo a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas en cuanto al fruto del árbol que ves en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. La serpiente dijo a la mujer: de cierto, no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comiereis, se abrirán vuestros ojos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que se había vuelto agradable a los ojos, y un árbol deseable para darle sabiduría, tomó ella de su fruto, y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que habían estado desnudos. Y entonces oyeron la voz del Señor, mientras se paseaba en el jardín al fresco del día, y Adán y su esposa fueron a esconderse de la presencia de Dios. Y yo, Dios el Señor, llamé a Adán y le dije: ¿a dónde vas? Él respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque vi que estaba desnudo y me escondí.
Y el Señor le dije a Adán, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comer, pues de hacerlo de cierto morirías? Y el hombre dijo a la mujer, que tú me diste y mandaste que permaneciese conmigo, me dio del fruto del árbol y yo comí. ¿Qué es esto que has hecho?, le dijo el Señor a la mujer. Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y entonces, de esta manera, vemos cómo Adán y Eva transgredieron un mandamiento que el Señor les había dado. El Elder Darling H. Oaks enseñó que hay cristianos que condenan a Eva por su acción, dando por sentado que ella y todas sus hijas han quedado un tanto manchadas por lo que hizo. Los santos de los últimos días no pensamos así. Con el conocimiento que nos da la revelación, celebramos el acto de Eva y honramos la sabiduría y el valor que demostró en ese gran episodio que llamamos la caída. Brigham Young declaró que no debemos jamás culpar a Eva en lo más mínimo. Entonces, a pesar de esta situación, el Señor no podía permitir que Adán y Eva continuaran en el jardín. De esa manera, fueron expulsados del jardín. Sin embargo, y a pesar del dolor que ambos sufrieron por ser expulsados del jardín, había un propósito grande para ellos, ya que ellos ahora podían tener la oportunidad de tener hijos e hijas. Y de esa manera cumplir con el gran mandamiento que se les había dado de fructificar y multiplicarse. En ocasiones hay dificultades, hay desafíos que pueden parecer muy difíciles y a veces cometemos errores. Sin embargo, nuestro Padre Celestial tiene todo bajo control y Él sabía que era importante este episodio de la caída. Sin embargo, no podía dejar a un lado la justicia. Así que, por medio de un misericordioso plan de redención, Él dispuso un Salvador para que todos nosotros, los que íbamos a ser hijos de Adán y Eva, pudiésemos recibir la bendición de volver de regreso a su presencia. Aun cuando para Adán y Eva fue muy triste salir del jardín del Edén, debemos entender que también ellos se regocijaron y ellos entendieron el propósito de por qué estaban allí y por qué había pasado lo que tenía que pasar. No debemos olvidar también que nuestro Padre Celestial está siempre por encima de los pensamientos de Satanás. Satanás va a querer siempre destruir el plan de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, una de las características que tiene el Padre Celestial es que Él conoce todas las cosas, como lo hemos visto en otras clases anteriormente. El Elder James E. Talmage explicó que Satanás en realidad dio ímpetu a los fines de Dios tentando a Eva. No obstante, su objeto fue frustrar el plan del Señor. Terminantemente se nos dice que Satanás no conocía la mente de Dios, de manera que procuraba destruir el mundo. Sin embargo, su esfuerzo diabólico, lejos de ser el paso inicial hacia una destrucción, contribuyó al plan del progreso eterno del hombre. De esta manera entendemos, pues, que la caída era necesaria. Les invito para que ustedes y yo podamos estudiar esta semana más acerca del propósito de la caída, ya que es importante comprender que gracias a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo y la acción que Adán y Eva hicieron en el Jardín del Edén, ahora nosotros tenemos la oportunidad de seguir progresando hacia la eternidad. Y esta fue la clase de este día. Gracias por estar con nosotros, siempre pendientes. Agradecemos los likes y les invitamos a que puedan suscribirse para que podamos seguir adelante con este proyecto de Ven, Sígueme. Hasta luego.